relevante, muy importante en las redes eléctricas, que se llama impedancia y admitancia. Impedancia es como la resistencia en DC, es la oposición que la corriente encuentra en una señal DC. Es una magnitud en ohmios, al igual que la resistencia, que se calcula en los circuitos AC. Recordemos un poquito, ¿no? El circuito AC viene generado por plantas atómicas, pueden ser generadores portátiles, generadores de diésel, pueden ser plantas eólicas, incluso puede ser paneles fotovoltaicos, pero los paneles fotovoltaicos generan en forma primaria energía DC y a través de un inversor pueden transformar la energía DC en AC como indica el gráfico, ¿no? Entonces yo puedo tener todas esas generaciones y lo que me va a producir es una energía AC, una energía alterna, es decir, que varía en el tiempo en una frecuencia dada. La frecuencia en Ecuador es de 60 hercios y el voltaje RMS hay de 110, 120, 108, 208, 220, 240, 440 que van a las industrias, a las empresas. Entonces es una energía alterna porque cambia en el tiempo y esa generación de energía eléctrica luego va a las distribuciones para ser transportada y luego para ser distribuidas a la industria de la casa por medio de estos equipos que se llaman los transformadores, que lo que hacen es disminuir el valor del voltaje que está en el orden de 500.000 o 250.000 en la etapa de transmisión hasta 210, 220 y 440 que se utilizan en la parte residencial, comercial e industrial. Pero ya en la vida práctica o en la vida real, no con los circuitos DC que hacemos en laboratorio, sino ya en la vida cotidiana, hay cargas mayormente inductivas en las industrias porque existen los motores, ¿no? Existen los equipos que se llaman los motores, que mayormente son inductivos, tienen su parte resistiva y su parte inductiva y su parte capacitiva, pero mayormente son inductivos, ¿sí? Son cargas lineales inductivas. ¿Para qué? Para que produzcan movimiento en la industria, para que hagan producción. ¿Sí? Mayormente son inductivas. Luego tenemos las cargas resistivas. Estas cargas generalmente producen calor, ¿sí? Pueden ser las cocinas eléctricas o los focos incandescentes, son resistencias. Por eso se llaman cargas resistivas. Y existen las cargas capacitivas que contienen condensadores, capacitores, son filtros. Y también en los cables de transmisión de alta tensión se forman capacitancias, pero no solamente capacitancias porque el cable también tiene resistencia, tiene inductancia y capacitancia. En fin, repito, en ya los circuitos en la vida cotidiana tenemos cargas lineales que son inductivas, resistivas, capacitivas. Y hay también las cargas no lineales como ahora las computadoras que utilizan fuentes switchadas como la iluminación LED, que también tienen estos componentes, pero tienen un alto componente no lineal. Estas cargas se llaman lineales y vamos a estudiar su comportamiento. Vamos a estudiar cómo hacen la oposición a la corriente, cómo se calcula la impedancia de este tipo de cargas. ¿Sí? Entonces la simbología para cargas inductivas es el inductor, se representa con L. Para las cargas resistivas es la resistencia. Para la carga capacitiva es el capacitor.
Aquí tenemos que definir algo importante que es la frecuencia. La frecuencia de la señal eléctrica afecta a las cargas inductivas y resistivas, perdón, a las cargas inductivas y capacitivas. No afecta a las cargas resistivas porque el resistor no depende, ni las propiedades de la resistencia no dependen de la frecuencia. La medida en ohmios del resistor es la resistencia, es ohmios, pero en el caso del inductor es la reactancia inductiva y en el caso del capacitor es la reactancia capacitiva. Y tienen que diferenciar qué es la inductancia, qué es la reactancia inductiva, qué es la capacitancia y qué es la capacitancia inductiva. Son distintos. Son tres elementos, repito: inductor, resistor, capacitor. Las medidas de resistencia u oposición a la corriente, en el caso del inductor se llama reactancia inductiva, en el caso del capacitor se llama reactancia capacitiva, y en la resistencia no cambia, es la misma que en DC. Tiene el mismo comportamiento en AC y en DC porque no es afectada por la frecuencia. Entonces, ¿cómo se calcula la reactancia? ¿Sí? Para el circuito inductivo, la reactancia es XL y es igual a 2pi FL, donde 2pi es una constante, F es la frecuencia de operación del circuito y L es la medida del inductor que se da en henrios, en milihenrios o en microhenrios. Y la parte capacitiva se la llama reactancia capacitiva y es igual a 1 sobre la constante 2pi por la frecuencia por la capacitancia que viene dada en faradios, microfaradios, nanofaradios, milifaradios, etc. Entonces, estas dos fórmulas son importantes porque nos permiten calcular la oposición en ohmios que la corriente va a encontrar en un circuito de corriente alterna. Este gráfico nos muestra cómo varía la resistencia con las frecuencias. Tenemos que 22 ohmios a 5 kilohertz es igual a 10, a 15, a 20, etc. No varía. La resistencia no varía con la frecuencia. Aquí tenemos el caso de un inductor. El inductor, cuando tiene en el circuito de alimentación o la fuente de alimentación una frecuencia de 0 hercios o muy pequeña la frecuencia o frecuencias muy bajas, se comporta como un cortocircuito. ¿Sí? Esto que está aquí es un cortocircuito. Va a comportarse como un cortocircuito a bajas frecuencias. Y va a comportarse como un circuito abierto, así, o sea, no pasa la corriente a altas frecuencias. Porque es evidente que la reactancia inductiva es proporcional a la frecuencia. Ojo, la inductancia, que es en este caso L, no cambia con la frecuencia. La inductancia sigue siendo de 100 milihenrios, en este caso de aquí. Acá la inductancia es de 200 milihenrios. Lo que va a variar es la reactancia inductiva. L, al igual que la resistencia, depende de las propiedades físicas o dimensiones de la bobina del inductor, pero su reactancia la va a hacer comportar como un cortocircuito a bajas frecuencias
o como un circuito abierto a altas frecuencias. Por eso también se lo utiliza para filtros, como para sintonizar radios o como para dejar pasar ciertas frecuencias o para protecciones también. Entonces hay una banda o va a circular en una banda de frecuencias que nosotros nos permitamos. ¿Sí? Entonces nuevamente la reactancia inductiva va a ser afectada por la frecuencia. Ahora tenemos la reactancia capacitiva y es igual a 1 sobre 2 pi fc. Y aquí tenemos cómo varía la frecuencia y cómo cambia la reactancia capacitiva. Y aquí tenemos lo contrario que el inductor. A bajas frecuencias, es un cortocircuito. Y a muy altas frecuencias, es un circuito abierto. Entonces, la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva tienen comportamientos opuestos a la respuesta de frecuencia. En cuanto la frecuencia aumenta, van a variar sus reactancias. Nos podemos fijar por el modelo matemático de la reactancia capacitiva, que a medida que la frecuencia aumenta, pues la reactancia capacitiva va a bajar. Aquí tenemos un resumen de el diagrama vectorial, la resistencia, reactancia, el desfase entre el voltaje y la corriente y también la potencia. En primer lugar tenemos la resistencia. Aquí en el diagrama vectorial vemos que tanto la corriente como el voltaje es U, están a 0 grados. Están a 0 grados. Entre ellos no hay, van paralelo. Su reactancia, ¿sí? O su resistencia sigue siendo el valor de R. El desfase no hay, por eso se llama que están en fase. Y la potencia va a ser igual a R por I cuadrado. En el caso del inductor, vamos a tener que el diagrama vectorial del inductor, o sea, si por este inductor, a este inductor se le aplica un voltaje entre sus terminales, un voltaje U, y pasa una corriente I, el diagrama vectorial o el diagrama fasorial es que el voltaje y la corriente van a estar así, o sea, que el voltaje va a estar adelantado, perdón, que el voltaje va a estar, volver, que el voltaje va a estar adelantado a la corriente 90 grados, o es lo mismo decir que la corriente se retrasa respecto al voltaje 90 grados. Esta es su reactancia, 2πfL, y el desfase es que la corriente se retrasa 90 grados respecto al voltaje. La potencia es la potencia reactiva inductiva y es igual, así como la potencia activa es igual a R por I cuadrado, en este caso es XL, o sea, la reactancia inductiva por la corriente al cuadrado. El caso del capacitor, el desfase es contrario. Aquí vemos que la corriente se adelanta al voltaje 90 grados o que el voltaje se retrasa a la corriente 90 grados. Es lo mismo. Lo que tenemos que tener presente es la orientación del ángulo. Su reactancia es igual a 1 sobre 2 pi fc y la corriente se adelanta 90 grados respecto al voltaje. ¿Sí?
Y la potencia reactiva capacitiva es igual a su reactancia capacitiva por I cuadrado. Es una analogía que hay con respecto a la potencia, ¿no? La potencia activa. Tanto la potencia producida por el inductor o el capacitor se llaman reactivas. Y se les representa siempre por la letra Q. ¿Sí? Y esta potencia se llama activa. Su unidad es el vatio y la unidad de aquí es el voltio amperio reactivo. Ok. Como les había dicho ya en una forma ya práctica, en la parte real, lo que nos vamos a encontrar son circuitos en serie, ¿no? Que vamos a tener resistencias, inductores, capacitores y la fuente del voltaje. Entonces, aquí tenemos unos diagramas fasoriales que indican cómo calcular el voltaje en la resistencia, el voltaje en el inductor, el voltaje en el capacitor, el voltaje total, el ángulo que existe entre el voltaje eh, activo y el reactivo, y eso va a derivar en las fórmulas de la impedancia, ¿no? Z es la impedancia. ¿Sí? Cuando hablamos de la admitancia, es 1 sobre Z. Admitancia es el inverso de la impedancia. Ahora, veamos esta fórmula. Z va a representar la oposición de la corriente total en un circuito AC. Esto es Z. Todo esto de aquí es Z. Y la magnitud de Z es igual a R al cuadrado más la reactancia total del circuito. Y la reactancia total va a ser igual a la resta de la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva al cuadrado. Y el ángulo que ven aquí es igual a la tangente de la reactancia total sobre la resistencia. Entonces, yo ya tengo el valor de R dada una frecuencia. L es 2pi, o mejor dicho, XL, ¿no? Que es la que necesito saber, es igual a 2pi FL, y XC es igual a 1 sobre 2pi F por C. Entonces, con estos valores yo ya puedo encontrar la impedancia del circuito. Ahora, aquí hay una particularidad que, si se fijan, existiendo un inductor y un capacitor, la reactancia total se puede anular si llegaran a ser iguales XL y XC. Porque si XL es igual a XC, Z sería igual a R, porque sería cero esta diferencia, y voy a tener que Z va a ser igual a la raíz cuadrada de R al cuadrado. Entonces, cuando el circuito llega a ese comportamiento con la frecuencia adecuada, se dice que está en resonancia.
Recuerden que la reactancia depende de la frecuencia. Y si yo encuentro una frecuencia de operación en que se anulen las reactancias capacitiva y la reactancia inductiva, eso se llama resonancia. ¿Sí? Y se define por la frecuencia de resonancia es igual a 2pi raíz cuadrada de L por C. Y un circuito, cuando opera en resonancia, es completamente resistivo, el voltaje y la corriente están en fase, la impedancia total es mínima y la corriente total es máxima. ¿De dónde sale esa fórmula de allí? Fácil. Si yo recuerdo que XL es igual a 2pi FL y XC es igual a 1 sobre 2pi FC, y digo que la reactancia total en un circuito es igual a XL menos XC, cuando están en resonancia, XT es igual a 0, entonces XL es igual a XC, igualo las fórmulas, entonces 2pi FL es igual a 1 sobre 2pi FC, despejo F, F sería igual a, sería aquí F cuadrado, y me queda 2pi por 2pi por L por C. Si saco la raíz cuadrada en ambos lados, voy a tener que F es igual a 1 sobre 2pi raíz de LC. Entonces aquí está demostrado de dónde sale la fórmula de la frecuencia de resonancia. El sentido práctico de esto es que cuando el circuito llega a la resonancia tiene la máxima transferencia de potencia. Eso es muy importante. La máxima transferencia de potencia porque alcanza la corriente total máxima. Por eso se ponen los circuitos en resonancia. En el sentido práctico, se establece o se trata de que estas reactancias sean iguales para evitar la multa de la empresa eléctrica por el factor de potencia, que vamos a explicar qué es el factor de potencia. Cuando un circuito es puramente resistivo, la disipación total de la potencia está dada por el voltaje por la corriente, ¿sí? Pero cuando presenta reactancia, la potencia va a ser igual a la corriente por el voltaje por el coseno de phi. El coseno de phi es el factor de potencia. O es igual a R sobre Z. Es la razón de R sobre Z. Aquí tenemos un diagrama de un circuito RL serie, es decir, un circuito resistivo con un circuito inductivo. Y tenemos las fórmulas para encontrar los valores de Z. Como no tenemos capacitancia o capacitores, es nula, entonces la reactancia total es solo XL, ¿no? Entonces la impedancia se reduce a la raíz cuadrada de R al cuadrado más XL al cuadrado. Este es el diagrama de impedancia, ¿sí? Tenemos siempre R en el eje de las X. Vamos a tener la reactancia
inductiva en el lado positivo y la impedancia. Como el voltaje es igual a la corriente por la impedancia, si yo multiplico la corriente a ambos lados de esta ecuación, yo encuentro automáticamente la ecuación de los voltajes. Digo que el voltaje total es igual al voltaje en la resistencia al cuadrado más el voltaje en el inductor al cuadrado. De aquí viene esta fórmula. Pero la corriente siempre se atrasa respecto a la tensión en un ángulo menor, pero mayor a 0, pero menor a 90 grados, ¿no? Recuerden que si fuera puramente inductivo, sería 90 grados, pero como se mezcla con la resistencia, ya va a variar ese ángulo. Aquí tenemos un circuito RC, es decir, tengo una resistencia y un capacitor. Y el capacitor va a generar una reactancia capacitiva. Y esta reactancia capacitiva es negativa. Entonces, yo tengo mi diagrama de impedancias de esta forma. Tengo que la impedancia va a ser igual a R cuadrado más la reactancia capacitiva al cuadrado. Y mi diagrama de voltajes es este también, ¿no? La diferencia es que la corriente adelanta la tensión. Asimismo, en un ángulo entre 0 y menos 90 grados. Si fuera puramente capacitiva, sería 90 grados. Ahora vamos a ver un circuito RLC. Cuando el circuito tiene resistencia, reactancia inductiva y reactancia capacitiva, ¿no? Ya lo vimos hace unos momentos. El diagrama fasorial, presten atención, es la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva. ¿Sí? Entonces, Z viene hasta aquí, hasta la diferencia de esas dos reactancias. Y tenemos a este ángulo, Z. Cuando queremos sacar el diagrama de voltajes, es similar. Las fórmulas siguen siendo estas, ¿no? XL menos XC al cuadrado, más R al cuadrado, y los voltajes de L menos el voltaje en C al cuadrado. Ahora, cuando la reactancia inductiva es mayor que la reactancia capacitiva, la tensión adelanta la corriente. Obviamente porque se hace un circuito mayormente inductivo. Pero cuando la reactancia capacitiva es mayor que la reactancia inductiva, la corriente adelanta a la tensión porque se convierte en un circuito mayormente capacitivo.